Congreso de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia, el desarrollo del mercado de capitales un reto inaplazable. Les agradecemos a los puntuales por su asistencia. Para comenzar, abriremos con el conversatorio Administración de Fondos de Retiro, responsabilidad con los afiliados y profundización del mercado de valores. Nos acompañan los siguientes panelistas: Dr. Jaime Álvarez, vicepresidente de inversión de Old Mutual; Dr. Alonso Ángel, vicepresidente de inversiones de Porvenir; Dr. Omar Rueda, vicepresidente de inversión de Protección; Dr. Andrés Herrera, gerente de portafolio. Nuestro conversatorio será moderado por el director del Diario Económico Portafolio, Ricardo Ávila. Yo le cedo la palabra. Muy buenos días. Bueno, este volumen era para que se despertaran quienes sobrevivieron de la fiesta de anoche. De verdad que es un gusto estar aquí. Muchas gracias a Asobolsa por la invitación para moderar este panel. Y sin mayor preámbulo vamos a comenzar primero escuchando una intervención inicial de los panelistas, y la idea es que a partir de ahí podamos tener un diálogo franco sobre este tema que nos convoca en el día de hoy, que tiene que ver con la responsabilidad con los afiliados y la profundización del mercado de valores. Creo que es un tema central en el cual ustedes tienen inquietudes muy de fondo y que espero transmitirles a los panelistas. Vamos a comenzar con nuestro invitado internacional, con Jaime Álvarez de Old Mutual Scandia, que viene de México, que sin duda alguna aporta una visión desde afuera en un país que tiene un mercado de capitales más desarrollado y más profundo que el nuestro, y que viene a integrarse al MILA. De tal manera que bienvenido, Jaime, y por favor unos 5 minutos iniciales, por favor. Seguro, muchas gracias, buenos días a todos. Pues bueno, yo creo que estos primeros 5 minutos me gustaría comentarles a ustedes que para nosotros realmente el tema de tener un esquema de pensiones como el que tenemos en nuestro país, en nuestros países en Latinoamérica, pensamos que es realmente muy importante, es fundamental por dos lados. Por un lado, para el desarrollo de los mercados financieros; por otro lado, para que los afiliados finalmente puedan tener al retiro pues obviamente un dinero que les sirva para el tema de jubilación, que como sabemos es un tema muy complejo. Complejo porque por un lado obviamente pues la esperanza de vida en nuestros países sigue aumentando, y eso obviamente pone un reto importante desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de sostenibilidad de lo que va a hacer esa gente cuando llegue un momento del retiro, ¿no? Entonces creemos que hay muchos temas muy relevantes alrededor de esto. A nosotros nos toca un poco la parte de la inversión de esos recursos, y en ese sentido lo que tratamos nosotros de hacer pues va en varios frentes para poder eficientar estos recursos que se nos son entregados continuamente a nosotros, ¿no? En primer lugar, creemos que el tema de la diversificación es muy relevante para poder llegar a tener los rendimientos requeridos que hagan que al final del plazo de periodo de trabajo de una persona pues pueda llegar a una jubilación adecuada, ¿no? Y en ese sentido, dentro de esta diversificación, creemos que una parte del dinero claramente tiene que estar en fondos que estén dando una cierta estabilidad, como lo es la parte de renta fija, pero también pensamos que en este tipo de inversiones que son de largo plazo, pues necesitan un componente muy importante de inversiones que tengan la posibilidad de crecimiento de capital de forma importante. Obviamente uno de ellos pues es la parte accionaria obviamente local, que da creo que un fundamento importante para el desarrollo del mercado financiero local, y también la parte de renta variable internacional, que termina por dar una diversificación muy importante a los portafolios, y finalmente pues pasando a lo mejor inclusive a algunos otros activos que se les conoce como activos alternativos, donde tienen características de liquidez un poco más restringidas, pero que también tienen la posibilidad de dar retornos muy adecuados, ¿no? Entonces en ese sentido creemos que el tema de la diversificación es uno de los pilares para nosotros en cuanto al manejo de inversiones.
Y obviamente también tenemos por otro lado algunas otras consideraciones que van tomando más y más relevancia, ¿no? En nuestro caso en particular, pues al ser una filial de una compañía listada en Londres, pues empiezan a permearse ciertos criterios de mejores prácticas en lo que tiene que ver con la inversión de los recursos, que van desde obviamente tener estándares muy fuertes en el tema de la mejor ejecución de todas las inversiones que se van haciendo, hasta temas que poco a poco van tomando más relevancia, como son los estándares que en sus siglas en inglés son ESG, que es básicamente estándares de Environment, Social y Governance, o sea, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que poco a poco de nuevo van tomando mucho más relevancia en la inversión de nuestros recursos, ¿no? Y en ese sentido, aplicándolo o enfocándonos un poco más a lo que tiene que ver con el tema de acciones, pues el tema de tener acciones listadas claramente nos ayuda mucho a cumplir ese tipo de estándares, ¿no? El listado de una acción creo que es benéfico no solo para un inversionista, sino también para la propia compañía, para los propios empleados que están en esa compañía, porque permite tener muy visibles algunos de estos estándares que de nuevo van a ser muy relevantes hacia adelante en la inversión de los recursos que hagamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa responsabilidad fiduciaria que tenemos, pues cada vez más se va a estar viendo evidenciada, y esperamos pues claramente tener la mayor profesionalización en la forma en que invertimos esos recursos. Muchas gracias, Jaime. Quiero invitar ahora a Omar Rueda de Protección. Alonso Ángel me ha pedido intervenir al final. Adelante, Omar. Buenos días a todos. Muchas gracias a Sobolsa por esta invitación. Entonces, voy a tratar de volverme no técnicamente, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como administradores de portafolios. Y básicamente en el mundo pensional, nosotros básicamente tenemos un solo mandato, y el objetivo es dar cuál es la mejor tasa de reemplazo que nosotros podemos dar a los afiliados. La tasa de reemplazo, a los que no la conocemos bien, es básicamente cuando termino mi vida laboral, cuánto me van a dar de ese salario para vivir por el resto de la pensión. Entonces, en esa tasa de reemplazo, con el mundo de multifondos que nosotros tenemos actualmente, hay un mundo de tema de acumulación y el otro que es el tema de desacumulación. Nosotros lo que hemos calculado internamente, y si nosotros quisiéramos dentro de este sistema tener un sistema competitivo, que en el mundo tener una tasa de reemplazo del 70% es una tasa muy buena comparado con países como Alemania o países europeos. Para poder lograr una tasa de reemplazo muy buena, hay que tener durante la etapa de acumulación unos retornos altos y desacumulación unos retornos un poco más bajos. La tasa de acumulación, la época de acumulación, para hacerme entender, es aquella época durante uno está acumulando en los diferentes fondos, que actualmente por la regulación nuestra, en el caso de los fondos que quedó mal, la mayoría de gente está en los fondos de mayor tamaño, que es el fondo moderado. Normalmente, para que el fondo moderado pueda rentar retornos durante la época de acumulación cercanos al 7, es muy difícil hacerlo con los retornos que tenemos actualmente. Pero para explicar a donde quiero llegar es que durante la etapa de acumulación nosotros deberíamos tratar de obtener unos retornos equivalentes a 7 puntos reales. Y durante la etapa de desacumulación, que es el fondo de retiro programado, tener un retorno del 4. Esto, si nosotros los empezamos a medir durante 7 de acumulación, 4 durante el tema de desacumulación, calculando eso sí desde el comienzo de la vida de la persona, que la pensión que se les va a pagar no está calculada con IPC más 4, sino IPC más 3, podríamos llegar a tener tasas de reemplazo del 7, tasas de reemplazo del 70. ¿Por qué les cuento esto como inicialmente? Para hacer una abrebocas de cómo poder administrar los portafolios. Si nosotros queremos lograr esa tasa de reemplazo, tenemos que ser muy responsables como estamos administrando los fondos.
Y una forma de administrar los fondos, para poder lograr tener esas tasas de reemplazo, hay que estar pensando en el largo plazo. Y en ese largo plazo, para uno decir cómo lo logra, básicamente hay que montar procesos de inversión muy robustos, que en el caso nuestro, el proceso robusto lo basamos en modelos de asset allocation. Modelos de asset allocation, puede que tengamos un modelo de asset allocation basado en Markowitz, o puede que tengamos un modelo de asset allocation basado en Litterman, pero la idea es cómo nosotros a través de este modelo de asset allocation somos capaces de lograr esas tasas de reemplazo para la época de acumulación y para la época de desacumulación. Y nuevamente repito, y me parece muy importante que quede claro, que a pesar de que en el fondo moderado, que es donde está la mayoría de gente, es muy difícil poder tener retornos por encima del 7, la mayoría de gente debería estar en el fondo de mayor riesgo, que a través de la URF acaban de hacer un cambio donde está buscando que la gente más joven esté en ese fondo. Y es muy importante, perdónenme un minuto, porque si estamos hablando de mayor riesgo, pues estaríamos hablando fondos que irían a tener mucha mayor demanda en el tema de equity, especialmente en Colombia o a nivel internacional. Entonces, nuevamente, como para concluir, vamos hablando de modelos de asset allocation, que en el caso nuestro está compuesto como de 3 cuerpos. Un cuerpo muy importante es tener un cuerpo pensando a nivel secular, es decir, pensando con retornos esperados a más de 20 años, donde nosotros lo que tratamos es de calcular cuál es el retorno esperado del tema del equity local, internacional, renta fija, fondos de capital privado y todos aquellos activos en los que nosotros creemos podemos invertir. Un segundo cuerpo, que también pues por tema legislativo hay que estar pensando en lo que el señor Alonso vaya a hacer o cualquier otro, porque eso es lo que llamamos lo que está pensando hacer el sistema, porque también viene un efecto entre la regulación de los fondos de pensiones que si se llega a incumplir en algún momento el tema de las rentabilidades, pues las sociedades tienen que pagar. Entonces ahí hay algo perverso en el tema de la regulación que lleva a que todos tenemos que pensar en al tener un mínimo de indexación. Entonces uno arma ese segundo cuerpo y un tercer cuerpo es, qué bien pensar en el largo plazo, pero uno también tiene que ver cómo meterle al modelo de asset allocation lo que estamos pensando en el corto plazo para poder lograr retornos competitivos como los que en este momento estamos teniendo. ¿A qué me refiero? Puede pensarse que en el largo plazo los mercados emergentes deberían estar rentando mucho más que los desarrollados, pero por ejemplo la situación que veíamos viniendo durante estos últimos años, como sistema, incluido protección, decidimos irnos hacia el exterior. El hecho de irnos hacia el exterior estábamos mirando que en el corto plazo había mucho más retorno afuera que lo que había adentro, y eso ha llevado a que los retornos de los portafolios estén en este momento positivos, a pesar de que en Colombia, como pasaba hace 10 o 8 años, cuando caían las acciones los retornos eran todos malos, hoy estamos hablando de que son positivos. Entonces, conclusión, la responsabilidad de cómo manejar estos portafolios en el largo plazo básicamente está basados en tener procesos de inversión robustos, modelos de asset allocation que nos permitan lograr esos retornos esperados para poder dar unas muy buenas tasas de reemplazo. Muchas gracias. Escuchemos ahora a Andrés Herrera de Colfondos. Bien, el punto importante que tenemos que llegar a la conclusión es el fondo de retiro programado. El fondo de retiro programado, como decía ya Omar, es la etapa de desacumulación. ¿Cómo podemos llegar ahí de la mejor manera? Los últimos años nos han mostrado que hay varias falencias dentro del sistema para que nosotros podamos llegar a cumplir este objetivo. Sin embargo, también el panorama mundial no ha sido fácil. Entonces, son 3 puntos que quiero tocar ahí. El primero, el panorama mundial. Estamos cumpliendo casi una década de tasas a niveles muy bajos, casi cero, donde para nosotros como fondos de pensiones ha sido muy difícil encontrar un retorno en la etapa de acumulación que nos permita llegar a esos puntos a la tasa de desacumulación que hablaba Omar. ¿Qué pasó? Exactamente, tuvimos que ir al mercado afuera a buscar esos retornos que no podíamos encontrar en los niveles, en la renta fija. Fuimos a la renta variable, fuimos a los fondos de capital privado, proyectos de infraestructura, donde teníamos que encontrar ese retorno para poder
mejorar las condiciones a futuro de los afiliados. El mercado ha cambiado, somos menos fondos de pensiones, antes éramos 6, ahora somos 4. También el sector financiero en general en Colombia ha cambiado, somos menos firmas de bolsa, fusiones entre los bancos. Esto ha hecho que estemos en un periodo de consolidación en el sector financiero y para nosotros también eso pues, se traduzca en dificultades digamos, para entrar a invertir en el mercado local. Los fondos de pensiones, pues por sus tamaños y sus fusiones, también se vuelve más complicado entrar a un mercado donde los volúmenes de renta fija y de renta variable se han disminuido en los últimos tiempos. Entonces, eso también ha hecho que tengamos que salir a buscar otros retornos en mercados internacionales. El segundo punto que quería tocar, la rentabilidad mínima. Estamos atados a la rentabilidad mínima, estamos sujetos a lo que, digamos, la industria de los fondos de pensiones hace. Entonces, bajo ese esquema siempre estaremos cubiertos. El accionista de las AFP, de la AFP, pues siempre lo primero que querrá será cubrirse ante un evento de caer por debajo de la rentabilidad mínima. Luego eso también es una limitante para nosotros querer, digamos, diferenciarnos y buscar retornos en otros lugares. Y por último, la regulación del tema, digamos, puntualmente para el fondo de retiro programado, es un fondo que en el largo plazo debería estar muy indexado al IPC. Sin embargo, su regulación todavía no es clara y está más atada, por ejemplo, al fondo de pensiones obligatorias conservador, lo que hace que su regulación sea más al corto plazo, pero tiene un pasivo a largo plazo mucho más complicado. Necesitamos evolucionar en el tema de la regulación para este portafolio, que podamos encontrar inversiones de largo plazo que vayan acorde a las necesidades del pasivo, que es el periodo de desacumulación para todos los afiliados. Eso es. Muchas gracias, Andrés. Vamos a oír ahora a Alonso Ángel, por favor. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Doctor Jaime Humberto, doctor Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá en un auditorio con tanta gente cercana. Para no repetir lo que han dicho los colegas aquí en la mesa, yo quisiera entregar 3 mensajes o quisiera referirme a 3 puntos en particular. El primero de ellos, pues claramente soy un convencido de los beneficios del sistema pensional para el país, del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, el sistema al cual nosotros administramos o pertenecemos mejor. Si bien es un sistema que tiene muchos retos, y sé que ayer pues, varios comentarios aquí en el auditorio hubo respecto a la responsabilidad nuestra del mercado de valores, y bienvenida a las discusiones que podamos tener allí. Es un sistema de ahorro que hoy en día administra cerca del recursos por cerca del 20% del PIB de nuestro país, lo cual es una fortaleza enorme, más cuando lo comparamos o más en estos momentos de dificultades que estamos teniendo, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de países productores de commodities. Es un sistema que recibe aportes, tiene afiliados por cerca de 12 millones de clientes, de personas. Y es triste cuando uno ve las cifras, se refleja allí la realidad de Colombia, el bajo nivel de cotización que tiene el pueblo colombiano o el país a su sistema pensional. Entonces hablamos mucho de cobertura, la falta de cobertura del sistema pensional, pero la verdad es que es muy bajo, y es muy bajo además porque la cotización es muy bajita. Santiago Montenegro es una cifra que constantemente presenta. En Colombia, cuando comparamos las cifras de Colombia con otros países como España o Chile, vemos que la informalidad
en nuestro país es una barbaridad, es demasiado alta y es un mensaje que quiero dejarles y es un reto que tenemos como país, cómo hacer para que nuestro país en términos generales y en particular con el sistema pensional no tenga esos niveles de informalidad tan altos. Cerca del 50% de los 22 millones de colombianos ocupados, cifras del DANE, cerca de la mitad solamente tiene relación con su sistema pensional. 50% de informalidad es una locura, es muy alto y es un tema que como país debemos mejorar. Número uno, hablando, digamos, de la responsabilidad que tenemos, creo que el país en general. Segundo mensaje, que quisiera dejar acá, es mercado de capitales, mercado de valores. Sentimos nosotros que el mercado, por diferentes factores, como ya lo mencionaron algunos de mis colegas, pues el mercado se ha reducido de una forma muy importante. Los volúmenes de transacción, las contrapartes, bueno, diferentes procesos que nos han llevado a esto. Los fondos de pensiones, lo que hemos hecho en los últimos años es migrar inversión local en busca de diversificación hacia inversiones en el exterior. Hoy en día, cerca del 30% de los recursos de los fondos de pensiones están invertidos fuera de Colombia. Y eso ha sido un proceso. Cuando nació la industria, en el año 94, empezamos nosotros invirtiendo solamente en lo que conocíamos, renta fija colombiana, luego nos movimos hacia equity local, estuvimos cerca en los límites y hoy en día, digamos, hemos migrado inversiones hacia el exterior. Y entonces, ¿qué pasa con el mercado local? La verdad es que, si bien como porcentaje de los portafolios hemos disminuido las inversiones en Colombia, en valores absolutos, pues sigue siendo muy relevante, cifras muy fuertes. Lo que sí es una realidad es que, y sucede en la mayoría de países, los fondos de pensiones somos inversionistas, no somos traders, no estamos pensando en comprar y vender, comprando hoy para vender dentro de mañana o dentro de 5 días, y en ese sentido pues, es una realidad con la cual digamos el mercado pues, digamos, debe tener presente. Yo creo que con esos mensajes, Ricardo, dejo por ahorita nuevamente retos como país, el tema de informalidad, particularmente el tema de pensiones, y hacia el mercado de capitales, la realidad que tenemos hoy en día, en el cual, pues, primero, las inversiones somos muy fuertes invirtiendo en Colombia, o tenemos inversiones muy grandes en Colombia, hemos mirado al exterior y la actividad nuestra pues, ha sido mucho más estable de mediano plazo que actividad de corto plazo. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con las inquietudes que me han surgido de estas primeras intervenciones. La primera, es evidente que uno de los temas fundamentales en Colombia es efectivamente la tasa de reemplazo que está en el 70%, pues como objetivo y que tiene algo que no se mencionó abiertamente como parámetro de comparación, que es el hecho de que nosotros estamos en un sistema mixto en el cual, para decirlo con nombre propio, quien esté afiliado a Colpensiones tiene una tasa de reemplazo del 70%, tasa de reemplazo que, como lo han mostrado diversos estudios, es mucho más alta que los estándares internacionales, en donde normalmente ustedes, que son los que saben, me corregirán, pero pues estamos hablando de algo mucho más cercano al 45%, o sea que digamos que no está una diferencia de 5 puntos porcentuales, sino de por lo menos 25. Con tendencia a bajar, entre otras razones. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que hay un proceso de envejecimiento paulatino de la población mundial y que en ese sentido pues los sistemas de pensiones, sobre todo públicos en el mundo, se hacen cada vez más insostenibles. Las más recientes proyecciones de la ONU muestran una fotografía que es bastante elocuente. Si no las han mirado, las invito a que la miren, que por cierto tiene que ver también con el tema de Colombia, un país cuya población va a llegar a un máximo de cerca de 55 millones de habitantes en el año 2050, un poco más adelante, y después comienza a disminuir en población según las proyecciones actuales. Pero para no desviarnos de la discusión, quisiera preguntarle a Jaime Álvarez que nos dé su visión de
del esfuerzo que se requiere hacer para asegurar esa tasa de reemplazo y cómo lo compara con su experiencia en México, con incluso la experiencia de Don Mutual en los países donde opera. Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí hay varios puntos interesantes para discutir. El primero creo que es que efectivamente el tema de los esquemas de pensiones públicos pues cada vez representa un reto para que estos puedan realmente llegar a tener en el largo plazo el rol que han venido teniendo probablemente hasta estos días, ¿no? Y creo que una evidencia de que esto pues cada vez es más complicado mantenerse, pues se tiene en algunos de los países europeos, donde realmente el tema de pensiones pues en una buena parte estuvo o está de hecho todavía detrás de los problemas fiscales que se tienen en esos países, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es indispensable que en todos nuestros países entremos en una era, digamos, de responsabilidad personal en el tema del retiro y que realmente sean entonces las personas individuales, las personas naturales, las que estén realmente pensando y concientizando que es un tema de responsabilidad propia, el tema de cuidar para su jubilación, ¿no? Y entonces en ese sentido el tema de la tasa de reemplazo efectivamente se vuelve todo un tema y cómo llegar a ella, cómo llegar a una tasa de reemplazo que esté cercana a los 80%, obviamente si se pudiera más arriba. Y creo que obviamente este tema tiene dos grandes componentes si lo quisiéramos simplificar, que creo que son muy necesarios tenerlos presentes. El primero es efectivamente la tasa de aportación o el nivel de aportaciones que se está haciendo en el sistema. Creo que en la mayor parte de los sistemas de pensiones mandatorios de nuestros países, esa tasa o ese porcentaje del salario que se está continuamente metiendo al sistema no es suficiente. Hay estudios que hablan de que para llegar a una tasa de reemplazo como las que quisiéramos ver, 80%, 90%, debiéramos estar reservando en los sistemas de pensiones un porcentaje más o menos del 13-14% de nuestros salarios, ¿no? Entonces, si bien creo que en el caso de Colombia comparativamente se tiene una tasa de aporte relativamente alta con respecto a lo que otros países tienen, no es suficiente, y entonces aquí entra el tema del ahorro voluntario, ¿no? Es decir, el tema de estar complementando la parte mandatoria con un tema de ahorro voluntario para el retiro es indispensable para poder llegar a una tasa de reemplazo adecuada. Eso por el lado de las aportaciones. Por otro lado, el gran componente de la tasa de reemplazo es efectivamente el tema del rendimiento, ¿no? El rendimiento que a final de cuentas las inversiones van teniendo. Y aquí creo que es también importante recalcar algo que ya se hablaba hace unos minutos por parte del panel, donde lo que se tiene necesariamente es ir teniendo un esquema de inversión que vaya acorde con la edad y con el plazo que se tenga para el retiro. Entonces, en ese sentido, la gente más joven debiera sí estar teniendo inversiones que tuvieran un potencial de retorno mucho más alto, es decir, estar participando en los fondos de mayor riesgo con mucho más énfasis, y conforme va pasando el tiempo y conforme se va aproximando ese tema o ese momento de la jubilación, sí ir haciendo una migración de esos recursos hacia inversiones que sean un poco más conservadoras. Entonces creo que ese esquema de empezar con una inversión que tenga un objetivo de largo plazo, que tenga un componente de riesgo mucho mayor y que gradualmente eso se vaya disminuyendo, es algo que creo que hace falta, es algo que creo que es indispensable. Y entonces, teniendo estos dos temas, el porcentaje de aporte y el perfil de inversión adecuado durante el tiempo, esperaríamos que el tema de tasa de reemplazo efectivamente pudiera tener una mejora considerable. Claro, con el famoso tema del aporte voluntario, que creo que ese es muy relevante y necesario para poder llegar a estas tasas que quisiéramos ver en nuestros países. Y concretamente el tema de lograr rendimientos reales de por lo menos el 7%, ¿cómo lo ven ustedes en el contexto de los parámetros que trabajan? Pues mira, nosotros creemos que efectivamente este 7% real también tiene en consideración el que probablemente los aportes están siendo más pequeños de lo que deberían. Si los aportes también crecen, el requerimiento de tener estos niveles de tasa probablemente también disminuyen. No obstante, sí creemos que
en fondos que empiecen con una capacidad de riesgo más alta y que vayan disminuyendo durante el tiempo, se puede lograr probablemente también con una diversificación adecuada, con un tema de internacionalización de las inversiones, con un tema de participación en instrumentos alternativos. Creemos que es factible y de nuevo en el largo plazo creo que eso es lo que es relevante, ¿no? Algo que creo que también es importante es que los afiliados entiendan que realmente el riesgo que corren sus fondos para pensión no es el riesgo del día a día y el riesgo de la volatilidad día a día, es realmente el riesgo de no llegar a una tasa o a un nivel de inversión objetivo. Entonces, en ese sentido, de nuevo, el riesgo es realmente estar en fondos más conservadores de lo que debieran estar, y eso creo que es algo difícil de transmitir a los afiliados, pero que creo que también es parte de nuestro deber fiduciario. Muchas gracias. Omar, ¿tenía un punto? Sí, sobre esa pregunta, yo quisiera aclarar varios temas. Cuando estoy hablando del tema de la tasa de reemplazo, en los modelos que nosotros hemos corrido hay algo importante, es desde cuándo empiezo yo a cotizar, que es que una persona empieza a cotizar desde los 22 años, y lo que estaba hablando de poder tener una tasa real del 7% durante la etapa de acumulación y 4% durante esa acumulación, la plata la duraría a la persona más o menos 84, 85 años. El tema es que el día de hoy, con la regulación que tenemos en el fondo moderado, cuando uno hace los cálculos de esos retornos futuros, esa tasa real del 7 no se puede lograr. Básicamente el modelo nos está dando que eso logra una tasa de niveles del 5.60, 5.80, entonces uno empieza a levantar como una alarma y dice, oiga, pero entonces, ¿qué hago? Entonces por eso hemos venido hablando, el único fondo que sí puede lograr esa tasa real del 7% es el fondo de mayor riesgo. Y en el fondo de mayor riesgo, nuevamente les digo, la mayoría de colombianos no está ahí porque en la regulación, cuando salieron el tema de los multifondos, automáticamente todas las personas quedaron ahí. Nuevamente, pues hay un cambio que se está realizando, esperemos que se firme rápidamente, y es que la mayoría de la gente debe estar en el fondo de mayor riesgo. Y en este fondo de mayor riesgo es donde yo voy a tener el 70% de poder tener activos como las acciones, donde estoy corriendo un mayor riesgo y lógicamente en el largo plazo el retorno esperado es mayor. Nuevamente, para poder lograr esas tasas de reemplazo el día de hoy no lo vemos lógico, no es posible, porque cuando vamos a mirar otros activos como los fondos de capital privado, el sistema ya está topeado en el límite máximo de fondos de capital privado a nivel internacional, que es el 5. Nos falta algo del tema local, pero en el tema local la industria de fondos de capital privado no se ha desarrollado mucho. Entonces ahí falta demasiado campo, tenemos apetito, más con las situaciones que están pasando hoy, pues Colombia es muy barato. Ojalá pudiéramos comprarlo, pero no estamos viendo manager para poder tener fondos de capital privado. Tercero, como yo lo que quiero es tener una tasa de reemplazo mayor, yo quiero tener mayor riesgo porque mi objetivo es eso, es un horizonte de largo plazo. Entonces vienen activos como el tema inmobiliario, que a todos de ustedes les interesa. Cuando nosotros invertimos hoy en un activo inmobiliario, ese activo inmobiliario por un FIC me quita cupo en el tema de acciones. Y yo en acciones o el sistema en total ya estamos llenos. Entonces digo, ¿para dónde me tengo que ir? Me tengo que ir para mayor riesgo. Pero cuando yo voy y miro en mayor riesgo los volúmenes y que hay todos los límites, hay un problema también en el sistema y los tamaños de los fondos. En el caso de protección es el fondo más grande, tenemos casi 1 billón. El siguiente fondo tiene 45.000 millones, que es Colfondos. No sé, Alonso, cuánto tiene en este momento por venir, pero los fondos son demasiado pequeños. Y nuevamente en el deber ser de lo que deberíamos hacer como fondo de pensiones. Cuando salió el tema de multifondos, lo que nosotros hicimos en protección fue recomendarle a los afiliados que lo que tenían que hacer era estar en el fondo de mayor riesgo. Por eso el tamaño del fondo que tenemos actual de 1 billón tan grande es el nuestro. Pero también, como les decía, el tema de multifondos tiene unos pecados, que es que cuando yo me vuelvo tan grande, también empiezo a correr un riesgo como administradora, que si yo llego a tener algún incumplimiento de rentabilidad mínima, me toca pagarlo a mí. Entonces, ustedes como administradora lo lleva a uno el sistema a frenarse y decir, oiga, no, espéreme, que todo el mundo estemos en el mismo barco para hacerlo. Ya nuevamente repito con lo que se está haciendo, esperamos que eso tenga una nueva revolución en el mercado, es muy importante porque ahí,
Si el fondo de mayor riesgo empieza a crecer como creemos debe ser, empezaríamos a tener una nueva dinámica y demanda de muchos activos, tanto locales y lógicamente a nivel internacional. Entonces, a eso vamos. Y algo adicional que quiero dejarles, por eso el tema de infraestructura. Cuando uno empieza a hablar en el tema de infraestructura es porque tenemos apetito de tener mayores tasas de interés y lo único que estamos viendo es que los fondos de infraestructura nos pueden dar ese retorno. Cuando nosotros nos vamos a mirar el mercado en un tema de deuda privada, que no hay realmente deuda privada, no podemos tener una tasa de reemplazo o no le podemos pagar a los afiliados una muy buena tasa de reemplazo comprando papeles y pasé +3 o +4 en el largo plazo, pues no tiene razón de ser. Entonces seguimos por eso creyendo que aquí hay un reto, nos vamos a demorar un poco, pero ojalá entre todos pudiéramos como sistema movilizar la mayor cantidad de afiliados posibles hacia el fondo de mayor riesgo. Muchas gracias. Jaime planteó un tema que también forma parte de la discusión en diferentes sociedades, que efectivamente son los aportes del afiliado pues, para hacer sostenible el sistema, pero al mismo tiempo eso se choca con todo este esfuerzo de reducir la informalidad. Colombia, como bien lo sabemos, tiene un nivel de informalidad laboral cercano al 60%, que se ha reducido en los últimos años, se ha reducido en cerca de 5 puntos porcentuales cuando uno ve cómo evoluciona el empleo en tiempos recientes. El empleo que sube en Colombia es el empleo asalariado, pero sin duda alguna nos falta un inmenso camino por seguir. Da la impresión de que de todas maneras el espacio para aumentar esos aportes es difícil, pues porque genera esta consecuencia perversa, para ponerlo así, en el sentido de generar o de ocasionar más informalidad, porque las barreras de entrada a la formalización se vuelven mucho más elevadas. Lograr buscar la cuadratura al círculo se vuelve muy complicada y tal parece que tal vez la solución fuera por otro lado, que es mirar efectivamente si esa tasa de reemplazo es válida o no sé qué otras propuestas o más allá de este tema, efectivamente, como lo mencionó Omar, de buscar los fondos de mayor riesgo para lograr esas rentabilidades esperadas puedan ser la solución. No sé si alguno de ustedes tienen algún planteamiento sobre eso. Adelante, Alan. Sí, Ricardo, digamos, factores que son digamos, muy relevantes para obtener una tasa de reemplazo adecuada. Por supuesto, número 1, el retorno, de eso ya hemos hablado bastante. Número 2, la frecuencia de cotización. La densidad de cotización que llamamos nosotros. Hay un dato que uno normalmente no tiene presente y es que un afiliado, digamos que cotice 25, 28 años, al final, digamos, desde su etapa de acumulación, cuando va a tomar la pensión, lo que tiene en su cuenta individual, cerca del entre el 60 y el 65% del total de esa cuenta que va a financiar su pensión son rendimientos. El 35-40% son los aportes. Entonces, claramente, el retorno, sin duda. Y moverse, digamos, dentro de los diferentes perfiles de riesgo que nos permite hoy en día el sistema colombiano, fondos de menor riesgo y fondos de mayor riesgo, como ya mencionaba Omar, pues sin duda es un avance muy grande. Eso nació en el 2011, anteriormente tenemos un solo fondo de pensiones con un solo nivel de riesgo, hoy en día tenemos los 3 fondos con perfiles diferentes y es muy importante que cada uno esté o que las personas estén en el fondo que deban estar. Una persona joven debería estar en un fondo de mayor riesgo y ahí, digamos, en lo que hemos hablado, pues del avance que se requiere, digamos, en temas regulatorios para que logremos tener a los afiliados bien ubicados en el fondo que corresponde. Entonces tenemos retorno, tenemos densidad de cotización y la verdad es que las tasas de reemplazo pues, es una realidad. Cuando empezó la industria, cuando tenemos en el mundo tasas de interés, retornos por el capital muchísimo más altas de las que tenemos hoy en día. Y eso es una verdad con la que tenemos que convivir. Tasas de reemplazo del 80% creo que son muy generosas.
digamos, con muy pocos países, no, digamos, no, las tasas de reemplazo están mucho más abajo, entre el 50 y el 70% de su último salario, pero definitivamente entonces vienen los temas complementarios, pensiones voluntarias y demás, que son requeridos, que son muy necesarios para que, pues, digamos, mejorar ese nivel de ingreso en la etapa de pensión. Ricardo, ¿puedo Señor. adicionar algo? Que hemos hablado todo el tiempo del tema de acumulación y hay un tema que entre tasas de reemplazo también hay que hablar del tema de desacumulación. Y en el tema de desacumulación no tenemos sino lo que les decía ahora, el fondo de retiro programado, que lo que uno proyecta es que logre rentar IPC más 4. El tema es que en el fondo de retiro programado también estamos teniendo unos inconvenientes pues, que ya se han discutido en muchos foros y ya son conocidos como el tema de heterogeneidad, que básicamente es decir, yo no me parezco a lo que se parecen los otros fondos. Dos, tenemos 3 riesgos dentro del mismo fondo. Supuestamente eso es un fondo para la vejez y tenemos riesgo de vejez, riesgo de invalidez y riesgo de sobrevivencia, que es lo que lleva a que los afiliados que tenemos en ese tipo de fondos son mucho más jóvenes de lo que debería tener un fondo de vejez. Entonces, ¿a qué voy con el punto? Que si yo tengo gente muy joven, pues yo debería tener la posibilidad de tener mayor riesgo, pero resulta que el mayor riesgo que puedo tener es solamente el 20% en equity, y hay muchos límites que lo terminan convirtiendo en eso en un fondo de renta fija. Entonces ahí también hay unos retos que el tema de la regulación lo han venido también tratando de hacer. Tenemos una regulación de un fondo conservador que es muy difícil en el tiempo poder lograr retornos de IPC más 4. Hasta ahora se han logrado, hasta ahora van bien, pero el reto cada día está más complicado. Bueno, les voy a poner otro tema que sin duda alguna está también a la orden del día, que es el cambio en el balance de las inversiones y concretamente esta tendencia a se invertir en el exterior, que por cierto ha ido en detrimento del mercado accionario local. O sea, cito cifras, pues ha habido unas ventas netas, según las estadísticas disponibles, de cerca de 700.000 millones de pesos este año. O sea, por tal motivo, por esa razón utilizo la expresión. Quisiera un poco escuchar las reacciones ante esa situación o ante si efectivamente ese diagnóstico es el correcto o no, si esas cifras son las correctas o no, pero pues ha habido una redistribución en la exposición a las diferentes opciones de inversión. Bueno. Comencemos con Andrés, por favor. Gracias, Ricardo. A ver, básicamente, sí, digamos que ha habido un rebalanceo, digamos, en las composiciones de los activos en los que estamos invertidos los fondos de pensiones. Sin embargo, es importante aclarar la posición actual, lo que decía Alonso al comienzo. A pesar, digamos, de esos balanceos que han habido, el portafolio todavía es bastante local. Es un 70% que estamos hablando que los portafolios de los fondos de pensiones están invertidos en activos locales. Sí, venimos de que de pronto era un 85%, eso es cierto. En los últimos años hemos migrado a inversiones más en equity internacional, un poco menos en equity local. Digamos que esa diferencia que había entre la renta variable local y la renta variable internacional se ha nivelado, eso es cierto. Sin embargo, es importante aclarar que lo que comentábamos al comienzo, venimos de casi ya una década de retornos muy bajos en la renta fija. Necesitábamos buscar retorno e ir a mercados afuera a buscarlo. Sí, otro punto importante, la consolidación del sector financiero. Somos menos fondos de pensiones ahora, hay menos bancos, hay menos firmas de bolsa. El mercado para nosotros, y voy a dar un ejemplo puntual en Colfondos, el Fondo de Pensiones Obligatorias moderado de Colfondos, desde el 2009 al 2013-14, se duplicó en valor. Solo, como decía Alonso, más que todo, un 70% dado a la rentabilidad. ¿Esto qué hace? El tamaño de los fondos de pensiones, y esto es un fondo que no se ha fusionado con ningún otro, simplemente su valor se ha duplicado. Podremos mirar, digamos, la dimensión de los otros fondos. Esto hace que el mercado para nosotros cada vez sea más complicado, los volúmenes se han reducido, para nosotros es más difícil
estar en el mercado local cada vez, sin decir que nos estemos saliendo o que no vayamos a estar, pero esta coyuntura hace que para nosotros sea más complicado. Recordemos también que tenemos una rentabilidad mínima, que es lo que venimos hablando también. Ese punto es importantísimo, porque no podemos, al momento de adquirir un tamaño de fondo más grande y que el mercado para nosotros sea más complicado, también va a ser más complicado para nosotros poder buscar mejores retornos en un mercado pequeño. Entonces, esto ha hecho que tengamos que salir, buscar retornos afuera. Se abrió la ventana de los fondos de capital privado. Digamos que esto ha sido el cambio más relevante en los últimos 3 años en los portafolios de fondos de pensiones. Venimos invirtiendo ahí, buscando mejor retorno, y esto, digamos, pues sí, ha hecho que, digamos, que haya habido un balanceo, digamos, dentro de las inversiones locales e internacionales. Quisiera hacer un comentario. Hemos hablado mucho que el porcentaje de recursos de los fondos de pensiones ha aumentado en el exterior, las inversiones nuestras. Pero, y eso suena como si nos estuviéramos yendo de Colombia, como si estuviéramos cogiendo recursos de aquí y los estuviéramos trasladando al exterior. No, no, de ninguna manera. Más allá de las estadísticas puntuales, que si han disminuido las acciones o ventas netas en Colombia y demás, el mensaje es, claramente somos fondos colombianos, estamos en Colombia, hemos estado y seguiremos estando. Lo que pasa es que el crecimiento de los recursos administrados es tan amplio que, honestamente, el mercado local pues sigue siendo el tamaño, digamos, mucho más limitado respecto de los recursos que tenemos. Pasa igual en Chile, y pasa igual en Perú, y pasa igual en México, donde las inversiones al principio pues se concentran en los mercados locales, pero después porcentualmente pues van tomando mayor participación las inversiones en el exterior. Entonces, yo no hablo de desinversión, o no hablamos, y no quiero mandar ese mensaje de desinversión local de ninguna manera. Es, en el tiempo, los recursos van yendo más, cada día más, porcentualmente hacia el exterior, pero pues, claramente somos inversionistas muy relevantes. Un par de slides que teníamos, y esto es muy de las cosas que más nos orgullece el sistema colombiano, del sistema de ahorro, del régimen de ahorro individual, es los fondos de pensiones. Somos los mayores inversionistas digamos, minoritarios de las compañías locales. Y ya estamos en la mayoría, en el caso nuestro, en los límites del 10%. Los fondos de pensiones podemos tener hasta el 10% del capital de las compañías, o de la participación del capital de las compañías. En muchas compañías colombianas estamos en ese nivel. Y si aquí tenemos varios emisores que tenemos acá, pues somos inversionistas en el equity, somos inversionistas en el pasivo del sistema financiero, del sistema del sector privado en general, de una forma muy importante. Entonces creo que ese mensaje, Ricardo, es bien importante dejarlo, lo quisiera dejar aquí, porque no es, ayer Juan Pablo me decía, oiga, se nos están llevando la plata. No, no nos estamos llevando la plata en ningún lado. La plata sigue estando, y sigue estando de una forma y con ganas de seguir invirtiendo y aprovechar las oportunidades de inversión que tengamos en el país. Y eso es un mensaje, digamos, claro de nuestro. Muy bien, Jaime, ¿qué pasa en México? Me gustaría también hacer un par de reflexiones al respecto. Creo que en México pasa un poco lo mismo. El crecimiento de los fondos de pensión es realmente muy grande. Los mercados locales pues terminan también por tener una cierta capacidad, y por otro lado sí, el tema de una diversificación internacional creo que es básica para poder nosotros tener o poder llevar a cabo ese mandato que tenemos de estar tratando de llegar al retorno objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la parte de inversión internacional es necesaria. Sí me parece, por otro lado, que en cuanto al tema de regulación, claramente nuestros países hacia donde van a terminar llegando es a seguir incrementando los porcentajes de renta variable que tienen los fondos. Cuando comparamos los fondos de pensión de nuestros países contra lo que hay en países desarrollados, pues claramente aún los fondos de mayor riesgo pues tienen porcentajes que son un poco más, bueno, en algunos casos, en algunos países bastante más restringidos que lo que debieran ser. Entonces creo que en el futuro estos
estos cajones de renta variable para los portafolios de mayor riesgo, pues debieran estar incrementando. Eso es algo que claramente lo vamos viendo paulatinamente en todos nuestros mercados, y en ese sentido creo que es interesante. Hay un paper que sacó el Fondo Soberano de Noruega hace unas 2 o 3 semanas, y creo que es muy relevante para que toda la audiencia lo lea, donde lo que básicamente estaban poniendo en la mesa es que los inversionistas institucionales cada vez son más grandes, cada vez tienen más peso, y particularmente este es un tema para que las bolsas de valores lo mediten, ¿no? Las bolsas de valores probablemente todavía están en un esquema regulatorio donde el marco que se tiene es que hay muchos pequeños inversionistas heterogéneos entre sí que llegan al mercado, se encuentran y ahí se da un tema de transacciones, ¿no? Lo que estamos realmente viendo es que la parte de inversionistas institucionales cada vez tiene más peso, y para nosotros lo que nos interesa es ir al mercado. Muchas veces son con bloques muy grandes y no encontramos la liquidez porque obviamente no se está dando este marco referencial de tener muchos inversionistas que están entre sí encontrándose en el mercado. Entonces creo que es un paper interesante, un paper de reflexión sobre todo hacia dónde las bolsas debieran estar mirando. Ponen ahí inclusive algo de estadística de que en la década de los 2000 los inversionistas institucionales en el mercado de large cap de Estados Unidos representaban el 50% y el otro 50% efectivamente pues eran personas naturales, eran inversionistas más pequeños. Hoy en día inversionistas institucionales en US large cap son 80% del mercado. Entonces claramente hacia allá vamos. Ayer de hecho había un panel donde decían no, todavía Colombia no está en ese momento, todavía la parte de personas naturales es la relevante. Yo creo que ya los fondos de pensión, los inversionistas institucionales estamos también en países como los nuestros en un nivel en que lo que requerimos de los mercados probablemente no está dándose, y es por eso que vemos que en otros países se están dando pues las subastas, digamos, de batch a la mitad del día transaccional. Se están dando esquemas como las comisiones maker-taker en el Nasdaq, donde ahí el maker, por ejemplo, recibe un rebate por poner en el mercado un bloque grande de acciones. Entonces creo que hay varias cosas que los mercados están tratando de hacer, sobre todo en la parte de mercados desarrollados, y creo que vale la pena en nuestras bolsas de valores estarlas viendo, porque la verdad es que para allá vamos en cuanto al tema de seguir invirtiendo y seguir participando en el mercado de acciones local. Omar, Ricardo, sí quería dar un comentario y completamente de acuerdo con Alonso. Ya tenemos el 10% de la mayoría de las compañías. El regulador no tiene que cambiar eso, déjelo ahí quietico, no lo vaya a cambiar, el 10 es suficiente. Pero hay algo adicional. Nosotros como sistema, desde el 2004-2005, empezamos a hacer una apuesta en fondos de capital privado locales. Detrás de apoyar los fondos de capital privado locales, lo que queríamos y lo que estábamos buscando es que hubieran nuevos emisores en el mercado, y no hay. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya nuevos emisores. O sea, ya tenemos suficientes compañías, ya tenemos suficiente, necesitamos son compañías nuevas. No se da, eso es lo que hemos querido apoyar con los fondos de capital privado locales. Ahora estamos mirando hacia Alianza del Pacífico. Si la Alianza del Pacífico, nosotros a través de regulación, que es lo que están trabajando, estas inversiones que hagamos regionalmente cuenten dentro del límite local, tanto para los países de allá como para los de acá, yo creo que ahí también empieza un tema de liquidez y un tema de disposición completamente diferente. Pero ojalá, y ya que estamos acá en este auditorio, tuviéramos nuevos emisores en los cuales invertir. Pero eso sí, con un gobierno corporativo como el que nos gusta a nosotros los institucionales, y ojalá cada uno de nosotros pueda tener el 10% de esas compañías. Ese punto de los nuevos emisores que trataba Omar me parece clave porque curiosamente uno detecta cierta frustración en el caso de los pequeños emisores cuando quieren entrar al mercado, y en el sentido de que reciben muestras de indiferencia. Yo entiendo que para los volúmenes que ustedes manejan, cierto tipo de ofertas potenciales son relativamente pequeños, pero pues digamos todas las compañías grandes de hoy comenzaron de abajo con unas cuantas excepciones. Ahí veo como una especie de división entre o sea, yo entiendo que el rol de ustedes, pero también implícitamente ustedes tienen una responsabilidad en el desarrollo del mercado de capitales, y esta estrechez de oferta de alguna manera pasa
por prestarle atención a la posibilidad de esas pequeñas emisiones. ¿Cómo reaccionan frente al tema? Oiga, ahí eso es como el perro mordiendo la cola, pues como dicen. Hace poco tuvimos una reunión con Juan Pablo y hay algo que les quiero contar que vamos a hacer. Creemos que sí deberemos apoyar los pequeños emisores, pero con una sola condición, que estos emisores tengan un gobierno corporativo fuerte. Nosotros estamos precisamente evaluando cuánto porcentaje del portafolio nosotros le vamos a dedicar a estos portafolios pequeños. Emisiones de 50.000, de 40.000, de 30.000, no importa el volumen. Lo que queremos decirles es que tengan un gobierno corporativo tan fuerte que no nos vayan a meter en algún problema, porque es que estos emisores de 1.000 millones de pesos pueden ir a dañar un sistema de 120 o 60 billones. Entonces queremos trabajarlo, o sea, estamos en eso, vamos a tratar de definir con la bolsa qué son los requisitos que queremos tener de estas compañías pequeñas en gobierno corporativo. En el caso de nosotros de protección queremos seguir a meterle plata y nuevamente, perdónenme, vuelvo al comienzo, creemos que ahí podemos obtener unos retornos interesantes y volver a tener otros tipos de emisores en el mercado. Y creo que alguien tiene que dar el paso y nos toca dar el paso, pero con gobierno corporativo. De hecho, si me permite, Ricardo, muy brevemente, ese mismo paper que les comento del Fondo Soberano de Noruega, en una parte habla específicamente de ese tema de los pequeños emisores y de por qué también el tema de los nuevos emisores como porcentaje de lo que hay en el mercado es bastante menor, de hecho no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial con respecto a lo que se tenía hace 10 años, ¿no? Y dejan ahí también una serie de preguntas como para que se reflexione sobre ellas. Una de ellas, que creo que se me hace la más relevante, es si se están dando suficientes incentivos para que esas compañías se listen, y ponen inclusive el tema de un potencial diferimiento, por ejemplo, de impuestos, en el sentido de que también debiera ser en el beneficio de la parte de los mercados financieros y el gobierno inclusive tratar de incentivar que las compañías se listen, ¿no? Porque la otra opción es que las compañías estén levantando capital a través de fondos de capital privado, que obviamente no tienen las ventajas de lo que es una compañía listada, como lo comentaba al principio, en temas de gobierno corporativo, en temas de sacar estadística, de números, para análisis, etcétera, ¿no? Entonces se cuestionan ahí varias cosas que podrían probablemente hacerse para que el tema de la emisión de nuevos jugadores aumente, no solo de nuevo a nivel local, sino a nivel global, que es un fenómeno que estamos viendo, que efectivamente el porcentaje cada vez es menor de nuevos emisores. Precisamente ahí va mi pregunta, con la cual creo que vamos a tener que cerrar el panel, que efectivamente veo en las intervenciones de quienes representan a los fondos colombianos pues una insistencia en el tema de los fondos de capital privado. Voy a utilizar una palabra que probablemente es muy fuerte, pero visto desde afuera no es menos transparente un fondo que una inversión en una acción listada en el mercado de valores, que efectivamente tiene unos parámetros y unos filtros de alguna manera más universales. Y, o sea, ¿qué reacción les genera a ustedes ese tema? Arranquemos con Andrés. A ver, básicamente yo no lo veo así. Personalmente creo que dentro de los dos procesos, tanto para ir a comprar una acción como para invertir en un fondo de capital privado, se hace un estudio, due diligence preparado por nuestros equipos, donde pues, se examinan los riesgos, los litigantes que pueda tener, el equipo de inversión, todo ese tipo de cosas, donde estamos ingresando el dinero de los afiliados. Entonces, al final yo creo que no hay mucha diferencia. El tema ya es un tema de riesgo-retorno, que ya lo hemos hablado durante todo el panel, pero yo creo que a nivel digamos, para ser transparentes en el tema de inversión, creo que para mí no refleja ninguna diferencia significativa en este tipo de inversiones. Creo que es más, como ya lo hemos hablado, hemos apoyado más este tipo de inversiones, no solo por la necesidad del retorno, sino también por la diversificación, donde hemos podido encontrar, digamos, una herramienta más para el portafolio. Entonces lo hemos visto más como un lado positivo. Creo que los procesos internos de cada uno de los fondos de pensiones
para análisis de inversión son bastante robustos, donde pues, esto ha sido vigilado por el regulador, se han llevado a cabo, digamos, en los últimos años con mucha más fuerza y creo que hasta el momento se ha visto pues un buen progreso en este tipo de inversión. Omar, si quieres referirte a este tema o a otro en general a modo de conclusión. No, sobre el tema lo mismo, yo creo que los fondos de capital privado nos dolió mucho al comienzo, pero básicamente nos dolió en el sentido de que tenían que aprender algo muy importante para nosotros, que era el tema del reporte. Han aprendido y antes al contrario, estoy de acuerdo con Andrés, han demostrado un profesionalismo y nuevamente les digo, creíamos que era un camino donde podíamos sacar nuevos emisores. Antes al contrario, creo que aquí hay la posibilidad de hacer crecer compañías para que nosotros podamos invertir ya sea después listadas. Yo creo que hasta ahora las cosas van bien, lamentablemente hay muy pocos gestores. Sí, Ricardo, yo creo que el último comentario que quisiera hacer y de cara al auditorio que tenemos, amarrando un poquito el tema de diversificación, creo que el camino que están tomando la mayoría de firmas comisionistas me parece el adecuado y es acomodarse a la nueva realidad del mercado, digamos, de los inversionistas locales, y es que cada día nuestro mercado, cada día más será un mercado regional. Y regional, digamos, pues claramente empezando por los cercanos, por los países cercanos, y ese esfuerzo que están haciendo ustedes de empezar a analizar emisores o de traer emisores, analizarlos y seguirlos, emisores chilenos, peruanos, brasileños, mexicanos, colombianos, en un solo grupo, sin duda, va a traer los frutos. Ha sido un poco más demorado de lo que hubiéramos querido, digamos, esa integración y ese análisis conjunto, pero creo que es digamos, una de las fuentes importantes de diversificación que vamos a tener en los portafolios. Bueno, muy bien. Llegamos al último minuto del tiempo asignado. Yo de verdad quiero agradecerles sus intervenciones, la sinceridad, la posibilidad de establecer un diálogo. A veces en estos oficios que me tocan con cierta frecuencia, uno escucha largas exposiciones y es imposible establecer una conversación. De tal manera que han sido ustedes unos grandes panelistas. Pido por favor un aplauso para ellos. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por sus interesantes aportes. Les quiero recordar y que tengan muy en cuenta que en la clausura del evento estará el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, para que lo tengan muy presente, tienen que tener sus escarapelas y presentar un documento personal.